Hola amigos, bienvenidos al video de hoy, al canal de Historia del Perú. El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre Manuel Odría, el Ochenio, de 1948 a 1956. Un gobierno que se caracterizó por ser dictatorial y autoritario, pero también fue un gobierno donde se hicieron muchas obras. El gobierno de Odría, y esto ya es entrando un poco a lo que va a ser el tema, fue un gobierno que, si bien es cierto, fue una dictadura, porque el Ochenio fue una dictadura con todas sus letras, nadie puede negar eso. Fue un gobierno donde se hicieron muchas obras, y el gobierno de Odría sobre todo se caracteriza porque esas obras que hizo Odría durante su gobierno, los peruanos hasta hoy las utilizamos. Y en este video vamos a hablar de todas las obras que hizo Odría en sus 8 años de gobierno. Y obviamente también vamos a hablar de todo lo malo que pasó durante el gobierno de Odría, ya que no todo fueron obras públicas, también hubo exceso y abuso de autoridad, con la llamada Ley de Seguridad Interior. Bueno, vamos a hablar un poco de Odría en este caso. ¿Cómo salta a la escena política Odría? Bueno, Odría llega a ser, salta a la escena política siendo ministro de Gobierno y Policía del presidente de aquel entonces, José Luis Bustamante y Rivero. De acuerdo. Antes de hablar de José Luis Bustamante y Rivero, tenemos que decir de que Odría había participado activamente en la guerra con el Ecuador de 1941. Estuvo presente en la campaña en el norte contra las tropas ecuatorianas. Tuvo una destacada participación, fue ascendido a general de brigada. Por esas acciones participó también en la batalla de Zarumilla, y por ello Odría ya era un general muy respetado por haber participado de forma muy destacada en la guerra contra el Ecuador. Todas estas acciones, todas estas condecoraciones le sirvieron para que en el año 1947, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, sea nombrado su ministro de Gobierno y Policía. En aquel momento existía el Ministerio de Gobierno y Policía, que hoy día es el Ministerio del Interior. En aquel momento se llamaba Ministerio de Gobierno y Policía. Bueno, hablemos un poco de José Luis Bustamante y Rivero, que era el presidente del Perú antes de Odría. Bueno, antes de Odría, como voy a decirlo aquí, estaba el presidente Bustamante y Rivero, José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero llega al poder gracias al apoyo del Fredena. ¿Qué es el Fredena? Muchos me van a preguntar, ¿qué es el Fredena? El Fredena era Frente Democrático Nacional, era una alianza de partidos políticos que se unieron para poder llevar un solo candidato a la presidencia. No era después de lo que había sido el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Se forma el Fredena. Pero aquí va a pasar algo curioso. El Fredena va a estar conformado principalmente por el partido aprista. Así es. Con apoyo del Fredena, José Luis Bustamante y Rivero va a poder llegar a la presidencia. ¿De acuerdo? Va a poder llegar a la presidencia. Y esto es importante, este dato que les voy a dar es muy importante. El Fredena estaba conformado principalmente por apristas, y esto es importante para lo que va a venir después, porque ¿cuál fue la razón por la cual se rebeló Odría contra Bustamante? ¿Por qué Odría se rebela contra Bustamante? Y aquí entra en juego el APRA. El gobierno de Bustamante y Rivero, muchachos, fue un gobierno demasiado inestable, fue un gobierno repleto de oposición, y la oposición la conformó la bancada aprista. La bancada aprista se había convertido en una dura oposición al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Llegó a tal punto de que sus militantes comenzaron a hacer actos subversivos en distintas partes del país, disturbios, protestas, levantamientos armados y toda clase de problemas en distintas partes del país. De esa manera se había desatado una crisis política que vino acompañada de escasez. Odría se da cuenta de que el APRA estaba planeando un golpe en contra de Bustamante y Rivero para sacarlo de la presidencia. Y le dice, ¿no?, junto con sus ministros, de que es el momento de volver ilegal al APRA.
O sea, declarar ilegal al partido aprista y cerrarle sus locales, expulsar a todos sus militantes y a sus líderes políticos. Pero José Luis Bustamante y Rivero no aceptó lo que le dijeron sus ministros, especialmente Odría, ya que Odría comenzó a sospechar de que se aproximaba un golpe de Estado por parte del APRA, porque el APRA ya se había convertido en un problema muy grave para el gobierno de Bustamante y Rivero. Entonces, Odría, al darse cuenta de esto, le dice a Bustamante que declare ilegal al APRA, que le cierre sus locales y que expulse a sus líderes políticos, que los mande al exilio. ¿Y qué pasó aquí? Pues que Bustamante y Rivero no hizo caso. No hizo caso, ignoró la advertencia que le hizo Odría y finalmente Manuel Odría renunció a su cargo como ministro de Gobierno y Policía. Y allí entonces comenzaron los problemas. Se desató una crisis política dentro del Perú que vino acompañada de escasez y crisis económica. Entonces el gobierno de Bustamante y Rivero fue un gobierno bastante inestable, lleno de conflictos entre lo que era la bancada opositora, que era la bancada del APRA, y el gobierno, que en este caso estaba completamente solo, porque Bustamante se había quedado solo, no tenía el apoyo de absolutamente nada, de absolutamente nadie. Era el momento perfecto para dar el golpe de Estado, y así fue. El 27 de octubre de 1948, Manuel Odría, desde la ciudad de Arequipa, lidera un golpe de Estado contra José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero, al ver que Odría se ha levantado en Arequipa, decide renunciar de inmediato, puesto que no tenía el apoyo de nadie dentro del Estado. Y entonces Bustamante y Rivero partió al exilio y Odría se hizo cargo de la Junta Militar. A su levantamiento lo llamó la Revolución Restauradora, ¿de acuerdo? Odría, cuando toma el mando de la Junta de Gobierno, ¿de acuerdo? Cuando él toma el mando de la Junta de Gobierno, promete que se va a llamar elecciones en 1950. Pero para 1948, Odría ya tenía planes de querer quedarse en la presidencia, pero él debía llamar elecciones. Entonces los 2 primeros años del ochenio van a ser años de junta militar, una junta militar provisoria, donde Odría desde su primer año de mandato se va a dedicar a perseguir y a encarcelar a toda la oposición, principalmente a los apristas. En este periodo va a ser donde más van a ser perseguidos los apristas. Y es que no exageramos cuando decimos que prácticamente Odría durante el ochenio se dedicó a cazar a los apristas. Fueron encarcelados o en otros casos fueron fusilados o en muchos casos fueron mandados al exilio. Odría era abiertamente antiaprista y también abiertamente anticomunista, ya que como ustedes sabrán estábamos en el inicio de lo que iba a ser la Guerra Fría, este conflicto que se desató entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver qué potencia era mejor. No, esta competencia que hace la URSS y Estados Unidos, conocida como la Guerra Fría, ¿no? Entonces Odría desde su primer año de mandato en la Junta Militar se va a dedicar a encarcelar y a perseguir a toda la oposición, que era en su mayoría pues los apristas, ¿no? Porque Odría era abiertamente antiaprista. Aunque después todo esto se va a caer y voy a explicarlo por qué más adelante, ¿no? Otra cosa en la que coincide el ochenio de Odría, aparte de coincidir con lo que fue la Guerra Fría, fue también con la Guerra de Corea. Y esta guerra le va a traer muchos beneficios al Perú y vamos a explicar por qué más adelante. Bueno, empezaba la Guerra de Corea y entonces llega 1950. Para esa época, Odría ya debía llamar elecciones, debía mandar llamar elecciones libres, porque se había acordado de que en 1950 se tenía que llamar a elecciones libres. Pero Odría ya quería, o sea, él tenía planes de quedarse en la presidencia, pero no podía porque tenía que llamar elecciones. Y él quiere candidatear, quiere ser candidato en las elecciones de 1950, pero no puede porque ya era presidente en el momento en el que va a llamar elecciones. Y de acuerdo a la constitución de aquel tiempo, la persona que estaba ejerciendo el cargo de presidente no podía lanzar su candidatura para ser presidente. Pero Odría
va a ser una jugada maestra, que es recordada hasta el día de hoy. Odría, como era vivo, ¿no?, encontró un vacío legal. Faltando un mes para las elecciones, renunció y dejó en su lugar al segundo militar al mando, el general Zenón Noriega. Es decir, que ahora sí Odría va a poder participar en las elecciones porque durante un mes va a estar a cargo otro sujeto. Esa jugada de Odría, esa estrategia que usó Odría para poder postular a la presidencia, para poder tener su candidatura, se le conoce como la bajada al llano. Una jugada maestra que hizo Odría en aquel tiempo. Por si se lo estaban preguntando, muchachos, eso hoy en la actualidad ya no se puede hacer, porque la Constitución es más clara, más específica. Ya no se puede hacer lo que hizo Odría en estas épocas. Lo que hizo Odría para esa época fue una jugada maestra, ¿no? Encontró el vacío legal y renunció a la presidencia y pudo candidatear de forma normal, para ser presidente del Perú, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, bueno, yo dije que el ochenio fue una dictadura con todas sus letras, pero ustedes me dirán, pero no pudo ser una dictadura porque en 1950 se mandó llamar elecciones libres. Bueno, en realidad esas elecciones fueron una pantalla de la dictadura. ¿Por qué? Lo voy a explicar aquí. Odría en realidad amañó las elecciones en 1950, porque fue el único candidato, dicho sea de paso. De hecho, en el libro Historia de la corrupción en el Perú del historiador Alfonso Quirós, nos dicen de que las elecciones de 1950 son una de las más fraudulentas de la historia peruana. ¿Pero por qué? Resulta que Manuel Odría, como ya había explicado anteriormente, tenía planes de querer ser presidente del Perú, ¿no? Tenía esa idea, ¿no? Además, pero no podía postular para la candidatura porque ya ejercía el cargo en el momento. Y de acuerdo a la constitución de aquel tiempo, la persona que estaba ejerciendo el cargo de presidente no podía candidatear para hacerlo. Y como vuelvo a decirlo nuevamente, pues Odría encontró un vacío legal. Faltando un mes para las elecciones, renunció y puso en su lugar al segundo militar al mando, que fue el general Zenón Noriega. De esa manera, Odría ahora sí podía postular a las elecciones. ¿Por qué? Porque ahora no estaba él en el mando, sino que estaba otro sujeto. Bueno, como he explicado anteriormente, eso de Odría, esa jugada que hizo Odría, no se puede hacer en la actualidad porque hoy en día la Constitución es más clara y es más específica, ¿no? Y además porque Odría aprovechó muy bien aquel vacío legal, ¿no? Y pudo postular a la candidatura para la presidencia del Perú. Bueno, y Odría en esas elecciones fue el único candidato, pero ¿qué va a pasar aquí? Va a aparecer un opositor, un contrincante durante el gobierno de Odría, durante la candidatura de Odría. Durante la candidatura de Odría va a aparecer un contrincante que va a ser Ernesto Montagne. Ernesto Montagne va a presentar su candidatura al Jurado Nacional de Elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones no lo va a aceptar. Y esto va a ocasionar una rebelión en la ciudad de Arequipa en el año 1950. El ejército peruano reprimió la rebelión de Arequipa la rebelión en Arequipa y apresó a Montagne. El gobierno de entonces culpó a Ernesto Montagne de la rebelión y lo mandó al exilio. De esa manera, Odría se convirtió en el único candidato, pues mandó a la cárcel a su contendiente y después lo mandó al exilio. Con Ernesto Montagne fuera de la jugada, ahora sí Odría no tenía amenaza alguna y podía presentar su candidatura tranquilamente porque su victoria estaba asegurada. Y así fue. Odría se presentó a las elecciones de 1950 y ganó toda la elección con el 100% de los votos válidos. Los votos no cuentan, los votos blancos, esos no cuentan. Eran 100% los votos válidos. Y así de esa manera Odría logra llegar a la presidencia de 1950 a 1956. Entonces ahí ya tenemos los 8 años.
Los dos primeros años, de 1948 a 1950, fue una junta militar, y de 1950 a 1956 fue de forma constitucional. Ahí tenemos los 8 años del ochenio de Odría. Como ya dije, estas elecciones fraudulentas fueron solamente una pantalla de la dictadura. Odría fue el único candidato y amañó las elecciones, y de esa manera logró llegar a la presidencia. De esa manera, Odría comenzaba su periodo como presidente constitucional de la República del Perú, 1950-1956. La dictadura de Odría en los 50 coincidió también con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, con el gobierno del general venezolano Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, que curiosamente una de las similitudes que tienen Odría y Pérez Jiménez es que Pérez Jiménez también logró darle cierta estabilidad económica a Venezuela durante la década del 50. Sabemos de que Pérez Jiménez estuvo gobernando en Venezuela entre 1953 y 1958. Pérez Jiménez va a terminar su gobierno después de ser derrocado por un golpe de estado en 1958 por el general, por Rómulo Betancourt. Es el que derroca a Pérez Jiménez en 1958. Pérez Jiménez es mandado al exilio, y así se acaba su etapa como presidente de Venezuela, ¿no? Pero Pérez Jiménez tuvo también muchas cosas destacadas. Durante el gobierno, por ejemplo, de Pérez Jiménez en Venezuela, Perú y Venezuela van a tener mucho acercamiento, ¿no? Odría y Pérez Jiménez tienen una amistad bastante cercana, y también van a coincidir en el tema de lo que fue la estabilidad, porque en el gobierno de Pérez Jiménez en Venezuela hubo mucha estabilidad económica y sobre todo en las obras públicas. Pero todo esto se acabó en 1958, cuando Rómulo Betancourt dio el golpe de estado y mandó al exilio a Marcos Pérez Jiménez, que se estaba preparando para su segundo periodo, que iba a ser del 57 al 64. No lo pudo completar porque lo derrocaron en el golpe de estado de 1958. Ahora vamos con las obras de Odría. Como ya lo había dicho antes, durante el ochenio vamos a tener que se van a hacer muchas obras. El gobierno de Odría va a hacer muchas obras durante esta etapa. Por ejemplo, se va a mandar a poner luz eléctrica en sitios alejados de la ciudad. Asimismo, se va a mandar a hacer construcción de carreteras a también sitios alejados. Es decir, que se está gastando dinero en hacer obras públicas. La cantidad de obras públicas que se van a hacer durante el ochenio van a ser impresionantes. Se va a saber hacer obras públicas como por ejemplo la colocación de luz eléctrica, también la construcción de carreteras y la construcción de colegios y hospitales. Odría y el gobierno en general se dedicaron a hacer bastantes obras públicas. Además, se supo también explotar muy bien los recursos que se encontraron, por ejemplo, la mina de plata de Toquepala y de hierro de Marcona. Es que Odría aprovechó muy bien la guerra de Corea para poder venderle recursos a Estados Unidos durante esa guerra. Es decir, que esa guerra le convino al Perú, o sea, esa guerra le vino bien al Perú porque le ayudó a exportar y a vender sus recursos a los Estados Unidos. Y es por eso que Odría aprovechó muy bien la guerra de Corea para poder vender todos esos recursos al extranjero. Es más específicamente a Estados Unidos, porque recordemos que también había llegado en 1950 la misión Klein. Ya recordemos también de que en la década del 50 se estaba estaba en pleno inicio lo que iba a ser la Guerra Fría, este conflicto que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces este conflicto de la Guerra de Corea le vino muy bien al Perú porque se pudieron hacer muchas obras gracias a estas ganancias de la explotación de los recursos como el hierro y la plata, ¿no? Otra obra interesante de Odría fue la construcción del Estadio Nacional, que hasta hoy en día conserva su gradería original de más de 70 años. Impresionante. Odría va a mandar a construir el Estadio Nacional, que es una de las obras más representativas del gobierno de Odría. Otra obra interesante del gobierno de Odría fue la construcción del Hospital Rebagliati, que era conocido como el Hospital del Empleado.
Antes de la construcción de este hospital, el más grande era el Hospital Guillermo Almenara, al cual tú te podías ir a atender siempre y cuando tengas el Seguro Social Obrero obligatorio, que se creó en 1936. Pero Odría, en el año 1948, crea otro seguro, el Seguro Social del Empleado. Es por eso que a este hospital, el Hospital Rebagliati, durante años se le conoció como el Hospital del Empleado. Años más tarde, cuando llega ya Velasco al poder, cuando llega Velasco Alvarado al poder, se encuentra con que hay dos seguros, el Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado. Entonces, y Velasco lo que va a hacer también en esa etapa va a unificar los dos seguros, el Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado, creando el Seguro Social de Salud. Así es como se acaban los dos seguros que existieron en el Perú, ¿no? Bueno, y se construyó pues el Hospital Rebagliati, que si se están preguntando por qué se llama el Hospital Rebagliati, es por Edgardo Rebagliati Martins, que fue ministro del gobierno de Manuel Odría durante esta etapa. En honor a él es que se llama el Hospital Edgardo Rebagliati, ¿no? Por Edgardo Rebagliati Martins, abogado y que había sido ministro durante el gobierno de Manuel Odría. Otra obra importante y resaltante del gobierno de Odría fue la construcción del edificio Javier Alzamora Valdés, que sirvió durante años como sede del Ministerio de Educación. Así es, también se construyó el edificio Javier Alzamora Valdés, que sirvió como sede del Ministerio de Educación. Y hablando de la educación, durante el ochenio se invirtió bastante en lo que fue la educación. Se crearon las famosas grandes unidades escolares. Odría también invirtió mucho en lo que fue la educación, la construcción de colegios. Colegios obviamente de primer nivel y con educación también de primer nivel. Se descentralizó la educación, que en aquel momento estaba muy centralizada, y se construyó muchos colegios, además de hospitales también, ¿no? Entonces, esto fue lo que se hizo durante el gobierno de Manuel Odría, las famosas grandes unidades escolares, donde se construyeron colegios que hasta el día de hoy funcionan y que son de la época del gobierno de Odría, ¿no? Este proyecto de educación nacional estuvo a cargo del ministro de Educación Juan Mendoza Rodríguez, que tuvo como ideó el Plan Nacional de Educación. Este plan se aplicó y estuvo en vigencia hasta los años 80, donde fue pues derogado, ¿no? Y a este plan se le conoce también como el Plan Mendoza, en honor al ministro de Educación Juan Mendoza Rodríguez, que ideó el Plan de Educación Nacional, y que, como vuelvo a repetir, estuvo en vigencia hasta los años 80. Otra cosa importante del gobierno de Odría, aparte de la educación, ya que durante el ochenio se dio mucha importancia a la educación, se hizo una reforma educativa incluso, ¿no? Otra cosa importante del gobierno de Odría fue también que Odría va a dar a las mujeres el derecho de sufragio, pero desde los 21 años, y las mujeres de 18 solo podían votar si sabían leer y escribir. Pero Odría no hizo esto porque quería igualdad, sino porque para ya 1955 la ONU estaba presionando a los distintos países para que den el voto a las mujeres. Y para 1955 también ya casi la mayoría de países había dado el voto femenino. Solo faltaba el Perú y un par más. Así que era cosa de que en cualquier momento se iba a dar el voto femenino. O sea, más que por igualdad, se dio por una presión internacional. Y ahora vamos a empezar con los problemas del gobierno de Odría. A ver, si bien es cierto, el gobierno de Odría hizo obras públicas muy interesantes como construcción de colegios, hospitales, carreteras, luz eléctrica y explotación de los recursos como la plata y el hierro, se olvidó del resto del país. O sea que hubo un centralismo. En el ochenio se va a caracterizar por el centralismo que hubo sobre la ciudad de Lima, porque las obras solo se hicieron en esa parte del país y no se hicieron en el interior, en las provincias. En esa parte
se olvidó, o sea, prácticamente Odría se preocupó tanto de la inversión extranjera que se olvidó del resto del país. Y esto que trajo, pues una crisis económica bastante fuerte. Sobre todo, esto va a comenzar a afectar cuando acabe la guerra de Corea. Cuando acaba la guerra de Corea, ya las exportaciones se caen y va a comenzar una crisis dentro del Perú, ya que Odría se había olvidado del resto del país y además comenzó la famosa inmigración de gente provinciana que venían desde las provincias del interior. Odría cometió ese error y comenzó pues la famosa migración, ¿no?, de los provincianos que venían desde diferentes sitios de provincia a la ciudad de Lima porque ahí era donde estaba toda la estabilidad. Odría se olvidó completamente del resto del país y se enfocó solamente en la inversión extranjera y en la ciudad de Lima, porque las obras mayoritariamente se hicieron en la ciudad de Lima. Además se olvidó de otras cosas como las haciendas azucareras y todo eso, ¿no? Por explotar un solo recurso, que en este caso eran los recursos para mandarlos a la guerra, lo que era la guerra de Corea. Bueno, después tenemos de que va a comenzar las protestas. Como vuelvo a decir, muchachos, el ochenio de Odría fue una dictadura, con todas sus letras. Nadie puede negarlo. Cualquier persona que entre al poder mediante un golpe de Estado es un dictador, sin pensarlo, es un dictador. Y es más, durante el ochenio se creó una ley llamada Ley de Seguridad Interior, que se encargaba de la represión. De acuerdo, porque Odría era el rey de la represión, no permitía la existencia de detractores. Creó la Ley de Seguridad Interior que se encargaba de la represión. Las Fuerzas Armadas podían utilizar sus armas como quisieran para reprimir disturbios y para calmar levantamientos en contra del gobierno. Cualquier persona que proteste en contra del gobierno era encarcelada o hasta incluso exiliada. Se mandó al exilio a varios opositores al régimen de Odría. Durante el ochenio, muchachos, surgió una figura siniestra, Alejandro Esparza Zañartu. La misión de Esparza, Alejandro Esparza Zañartu era el hombre de confianza de Manuel Odría. La misión de Esparza era calmar disturbios, censurar a la prensa y cerrar medios de comunicación si estos estaban en contra del gobierno. Ponía espías en universidades y sindicatos para que observaran todos los movimientos de los opositores. Además, se encargaba de aplicar torturas y mandar al exilio a distintos opositores y detractores al régimen. Era como el Vladimiro Montesinos de Odría, y no hay mejor analogía que esa. Hasta que en 1955 se da la rebelión de Arequipa, la rebelión civil de Arequipa en 1955, que fue lo que va a hacer que caiga el régimen de Odría. Lo que pedía la gente en aquella insurrección, en aquella rebelión, era la anulación de la Ley de Seguridad Interior y también la renuncia de Alejandro Esparza y también, por supuesto, la llamada a elecciones libres. Esparza trató de calmar esta rebelión, trató de acabar y de reprimir este levantamiento en contra del gobierno, para lo cual contrató matones y mandó policías infiltrados, disfrazados de civiles, para que logren calmar la insurrección, pero obviamente esto no le funcionó y al final tuvo que renunciar. Prácticamente esta batalla perdida del gobierno fue lo que sentenció la caída del régimen de Odría, además de que ya estaba la crisis económica también encima, ¿no? Ahora vamos con la otra parte, la corrupción. A ver, chicos, ¿qué pasa cuando un gobierno derechista hace demasiadas obras, pero al mismo tiempo tiene control de todos los sectores, tanto de la Contraloría como de los entes fiscalizadores y de todos los ministerios? ¿Qué pasa? Pues corrupción. Así es. Odría fue un personaje corrupto. Así es, lamentablemente Odría fue un personaje corrupto. Él y sus allegados se enriquecieron ilícitamente durante todo el régimen. Prueba de ello es que Odría va a hacer el famoso Pacto de Monterrico, que vamos a explicarlo en un momento. Odría y sus
allegados, así como militantes, se enriquecieron ilícitamente durante su régimen. Odría tenía tanto miedo que lo vayan a investigar cuando deje la presidencia que tuvo que hacer un pacto secreto. Y este pacto lo hizo con Manuel Prado Ugarteche, el famoso Pacto de Monterrico. El Pacto de Monterrico consistió en que Manuel Odría ayudaba a Prado Ugarteche a llegar a la presidencia siempre y cuando Prado Ugarteche no lo investigara por todos sus crímenes cometidos durante el régimen y además también por todo el enriquecimiento ilícito que hubo durante su mandato. Así fue como Odría se llevó prácticamente su impunidad a la tumba. ¿Por qué? Porque llegaron al acuerdo y así se hizo. Prado Ugarteche nunca investigó a Odría por todos los crímenes que cometió durante el régimen y Odría se pudo llevar su impunidad a la tumba. Así fue como acabó el ochenio de Odría. Y Odría prácticamente va a llevarse su impunidad a la tumba porque nunca se le abrió una investigación por todo lo que hizo durante el régimen. Podemos decir de que el gobierno de Odría fue un gobierno bueno para las obras públicas, pero que pecó en lo que fue la corrupción, porque el ochenio de Odría, muchachos, estuvo plagado de corrupción de parte de los altos mandos militares y de los allegados de Odría que se enriquecieron ilícitamente. De no ser por la corrupción, tal vez el gobierno de Odría hubiera sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido el Perú. Lamentablemente lo manchó la corrupción que hubo durante su régimen, asimismo el mismo Odría también era un personaje corrupto. Pero no debemos negar de que Odría ha hecho más obras que los gobiernos actuales, ¿no? Basta con ver de que todas las obras que ha hecho Odría, hasta hoy en día los peruanos las siguen utilizando, como es el caso del Hospital Rebagliati, el Estadio Nacional, que hasta ahora está en pie, es cierto, ya fue modernizado, pero está en pie, mantiene su gradería original, asimismo como colegios y hospitales y también carreteras, ¿no? Y además de una cierta estabilidad económica, ¿no? Pero también fue un gobierno dictatorial, autoritario, ¿no? Lleno de corrupción, lleno de excesos y de abusos, como en toda dictadura. Y así fue como, chicos, llegamos al final del ochenio de Odría. Hay un libro muy interesante que escribió Mario Vargas Llosa, que de hecho es parte de la generación de 1950. Él vivió el ochenio y él escribe el libro Conversación en la Catedral, que está ambientada en lo que fue el ochenio de Odría. Y es que en la década del 50 marcó a toda una generación, la generación que no había vivido lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, y la generación que vivió el ochenio de Odría, ¿no? Que creció odiando al militarismo. Esa fue la generación de 1950, a la cual pues pertenece Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa vivió el ochenio, vivió esa época de represión y de todo eso. Y muchos de esta generación, muchos jóvenes de esta generación que vivieron esto, partieron, muchos se fueron al exilio, ¿no? Y Mario Vargas Llosa, de hecho, tiene este libro, Conversación en la Catedral, donde nos cuenta todo lo que se vivió durante el ochenio de Odría, ¿no? Está ambientado, de hecho, el libro Conversación en la Catedral en lo que fue el ochenio de Odría. Bueno, muchachos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más, comenten dejen en los comentarios su opinión de qué piensan, qué tal fue el gobierno de Odría, si ustedes lo consideran bueno, malo, regular. Así que allí les dejo para que ustedes opinen, muchachos. Ustedes tienen la última palabra. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Cuídense.